días. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de presentar un proyecto que ya hemos comentado, pero lo importante aquí en esta presentación del código es cómo en este código, que ahorita vamos a platicar de qué es, están referenciadas estas normas oficiales mexicanas que contribuyen a la eficiencia energética en las edificaciones y cómo específicamente la norma en la que estamos tratando hoy el tema, que se refiere a la NMXU 125, está referenciado en este instrumento. Pero muy en general, bueno, primero, sí represento dos camisetas, la del 11, por un lado, y la del CACEDI. CACEDI fue quien generó este modelo normativo, que así se llama, que es el Código de Conservación de Energía. CACEDI, muy rápidamente, es una asociación civil donde sus miembros optaron por que la misión del CACEDI fuera contribuir en el desarrollo y asesoría en términos normativos con el gobierno y trabajar conjuntamente en promover las regulaciones para promover la calidad en la edificación y en la sustentabilidad. El Código de Conservación de Energía se basó en un modelo internacional. Como ustedes saben, cuando hablamos de códigos y estándares o códigos y normas, muchas veces la confusión es qué es un código y qué es una norma, y a nivel internacional los códigos incorporan y referencian a la serie de estándares o normas, depende cómo se llame en el país y lo identifique, y el código se llevó a cabo durante un proceso un poco largo, basado en el modelo americano de la International Code Council, que comentaba ya el ingeniero anteriormente, y esta experiencia se refiere a que el modelo que se realiza es un modelo voluntario. Hay códigos que son obligatorios y códigos que son voluntarios. En este caso, este código que representa un modelo en donde incorpora todas las normas que puede ser en cada país la línea base normativa que aplica a las edificaciones. En los códigos en general, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, estos códigos, ya hay el Código de Conservación de Energía, que la armonización o homologación se refiere principalmente a abarcar los términos que se refieren a dos tipos de edificación. Uno la identifican como la no residencial y la residencial. En Estados Unidos hay una gran clasificación hacia los usos del edificio, que lo no residencial significa comercial, industrial y diferentes características por el uso de la edificación. En México todavía no existe esa clasificación, bueno, y entre paréntesis el 11 va a realizar una norma para la clasificación de la edificación que va a ayudar a referir esa norma en términos de la aplicabilidad de las siguientes normas. En términos generales, este código, que su lanzamiento fue el 8 de marzo del 2016, fue coordinado con el apoyo de la Secretaría de Energía, la CONUE, y se llevó a cabo la finalización de este estudio gracias al apoyo de CTS Embark, ahora World Resources Institute, y con fondos del Reino Unido, y que se logró al final la cristalización de este primer proyecto, de esta primera versión, digamos. Ahorita estaríamos ya como en el proceso de que debemos de actualizarlo. Estados Unidos actualiza sus códigos cada 3 años, la Unión Europea al máximo a 4 años. Hay una directiva en Europa en donde obligan a todos los países de la Unión Europea que tengan su código de energía, bueno, o su nombre tiene un equivalente, en donde la armonización, homologación es el contenido y las referencias de los productos, que tengan una norma armonizada en los productos que contribuyen a la eficiencia energética. Basado en ese modelo, el término es que un país puede desarrollar un modelo normativo voluntario, así se les llama, modelo normativo, en donde este es voluntario una vez y se hace obligatorio una vez que un gobierno local, que a lo mejor Liliana luego va a hablar de esa parte, un gobierno local lo adapta y lo adopta, o sea, lo adapta técnicamente y lo adopta normativamente, es decir, ese es el modelo, la línea base. Las normas oficiales mexicanas en México por definición son obligatorias, aunque luego la pregunta es qué tan obligatoria es la obligatoria, ¿verdad? Pero bueno. Y también algunas NMX que sí hay una jurisdicción o un gobierno local o municipio o estado, lo adapta técnicamente a las normas que sí quiere hacer su cumplimiento, va a contribuir al cumplimiento y aplicación de la misma en función de las características locales, es decir, climas, humedad, geología,
y también las políticas que cada estado quiera contribuir en el desarrollo, en la construcción de esa edificación, lo puede adaptar técnicamente a los requerimientos que tenga que relacionarse con sus reglamentos de construcción. Y la adopción normativa es darle una vida administrativa, es decir, que este código, que ahorita es voluntario y que puede ser como, parece un libro que muchos dicen, es un compendio de normas, yo no le llamaría así porque tiene otros ingredientes, pero si se puede utilizar como compendio, bueno, está bien, está en la lista de todas las normas, pero la adopción normativa se refiere a un gran esfuerzo de gobierno en alinear sus leyes de asentamientos humanos, su reglamento de fraccionamiento, su reglamento de construcción o códigos urbanos. Entonces, esa armonización normativa es un trabajo legal para darle vida a toda esta parte normativa que pues muchos de nosotros, digo, sí es un viacrucis, pero a veces no interesa mucho a los constructores. Entonces, la intención de este código, cuando se lanza en el 2016, es promover ante los gobiernos locales esa adopción, porque el ejercicio al final fue las preguntas que se hacen frecuentemente ante los gobiernos locales y los mismos desarrolladores es ¿y quién pide esa norma? ¿Y por qué la pide? Y si está en un reglamento y si nadie la pide, ¿por qué la voy a cumplir? Este es un ejercicio en donde sí se hizo un gran esfuerzo de decir vamos a hacer un mapeo de todas las oficiales mexicanas que tienen que ver con este tema y entonces el contenido del código está dividido en dos partes y ustedes lo tienen aquí en su escritorio. Está dividido en dos partes, una de edificios residenciales como comenté y la de edificios no residenciales. En algún momento se la llamaban edificios comerciales, pero habría que definir qué son comerciales. Los capitulados en el de residenciales, como lo muestra la lámina, está el de envolvente, térmicos, sistemas de energía, eléctrica e iluminación, alternativa de desempeño simulado, y en el de no residenciales lo que también hay un énfasis sobre los servicios de agua caliente en donde se utiliza la energía. Estos capitulados están armonizados entre sí con el fin de que una vez que se referencie este código de conservación de energía con otras regulaciones, que es un ejercicio un poco difícil de explicar, sí tenga una consistencia en decir, si el 401 para residencial se refiere al envolvente, el 401, ahorita lo vamos a ver, en no residencial es el mismo punto, para empezar a dialogar bajo la misma base. Por ejemplo, ¿cómo está referida la norma, el objeto de este taller? Está referido en sus capítulos, en la sección 402, por ejemplo, hemos identificado cuando habla R es para residencial y NR es no residencial, pero está en la misma sección 402.4 y ahí establece el requisito del cumplimiento de la norma NMXU 125 dentro del código, ¿no? Entonces ahí sí empezamos, y si vemos otras normas, quise poner aquí un ejemplo muy rápido, igual no sé si se ven las letras, por ejemplo, en edificios no residenciales, el capítulo 4, que es eficiencia energética en edificaciones, por ejemplo, pongo en NR 402, ¿qué otras normas hay? Puse las más conocidas por todos los asistentes, pero hay muchas más referidas. La 008, pues es el primer objeto que enlaza a otra serie de normas para poder lograr una eficiente evaluación en el desempeño bajo el cumplimiento de la 008, está la 018 de aislamientos térmicos, la 024 de vidrio y sistemas vidriados y la USCFI 125. En el tema de sistemas mecánicos está la 07 de sistemas de alumbrado en edificios, la 011 de acondicionamiento de aire, la 023 también. No quiere decir que sean las únicas, este es un ejemplo en donde el ejercicio es, para conocer mejor el código, hay que entender cómo está el capitulado, cómo se integra, cómo se refieren las normas, hablar de normalización, desde entender cómo se hace, para qué sirven, ha sido difícil, porque aunque estamos todos los días hablando de lo mismo, siempre sale una pregunta nueva, ¿no? Pero el código sí es un instrumento legal, o sea, está escrito como si fuera una ley o un reglamento, en un lenguaje mandatorio, no en deseable, sino debe cumplir esto, debe cumplir con esta norma y cuáles son los requisitos para qué. Pero el mensaje más importante del Código de Conservación de Energía es que debe estar relacionado con el de construcción, pero no olvidemos que alguna vez se ha dicho, oye, y cualquier constructor tiene que cumplir todo, pues no es que cumpla cada una de las páginas y las normas, sino que el código, o los que están familiarizados con los reglamentos de construcción, es un instrumento normativo de diseño, es decir,
nosotros arquitectos íbamos a diseñar un edificio y quiero cumplir la 020 en vivienda, pues no voy a comprar materiales adicionales porque hay una percepción mala en el términos de que cuesta más o no cuesta más. Si el edificio se va a evaluar desde la etapa de diseño, yo diseñador de la construcción voy a ver cuáles son los elementos que me piden diversas normas para ver si escojo cuánta superficie de vidrio, si escojo tabique, si escojo adobe, si escojo concreto. Y entonces yo, si sé de este tema o contrato a alguien, a mí me sirve qué dice una regulación para yo elegir primero saber de arquitectura pasiva, ¿sí? Y saber de los materiales. Entonces, sí es un instrumento de diseño. Entonces, cuando uno pide la licencia de construcción, lo que hace el reglamento es estás cumpliendo ciertas partes de lo que tú elegiste poner. Es decir, como los sistemas mecánicos, dependiendo del tipo de edificio, pues no aplican todos los elementos mecánicos, o el aire acondicionado dependiendo del lugar. No es obligatorio que pongamos todo. Entonces, la pregunta frecuente en este tipo de eventos es, ¿debo de cumplir todo? Bueno, pues depende lo que elijas en tu construcción, ¿no? Entonces, un reglamento sí sirve a decir, ¿qué decido yo poner? Sí hay que tener el conocimiento en el tema de la sustentabilidad y la eficiencia energética, pues no cualquiera puede decidir qué es la mejor orientación, ni cuál es la ventilación mejor, dependiendo del lugar, si es en Monterrey, si es en Mexicali, si es en Campeche. Hay que hacer todo un tema de arquitectura bioclimática que no lo resuelve una norma. La norma es un elemento de ayuda. En esta experiencia del Código de Conservación de Energía, he de decir que existe también, la primera iniciativa de códigos fue elaborada y también en base al modelo de Estados Unidos, bajo el sistema que tiene de desarrollo de códigos, la International Code Council, fue la primera versión del Código de Edificación de Vivienda. La primera versión fue en el 2007 y esta primera versión tardó 3 años y medio, casi 4, en hacerse la primera versión. La segunda versión fue en el 2009, fue mucho más rápida, pero se publicó un poco más tarde, en el 2010. Y luego hemos participado 11 en la actualización del Código de Edificación de Vivienda, que será la tercera versión del 2017. Y en este tema, cuando empezaba desde el punto de vista de las políticas públicas el tema del desarrollo sustentable y la vivienda sustentable, y se empezó a diseñar los subsidios para la vivienda sustentable, la hipoteca verde y todos estos instrumentos que conocen, las NAMAs no nacieron ayer, nacieron desde el 2004, cuando estaba el mecanismo de desarrollo limpio o el CDM Methodology bajo el protocolo de Kioto. Entonces hay todo un tema en donde por primera vez, como parte de la política pública bajo la ley de vivienda, en el primer código del 2007 se incluyó un capítulo en el sector vivienda famoso, que es el capítulo 27 de sustentabilidad, donde apenas poníamos foquitos, regaderas, inodoros, no había mucho material, las normas que midieran estos temas de eficiencia, que contribuyen a la eficiencia energética, por lo cual en el 2017, ya que sea público este documento, verán un gran avance en el tema de desarrollo normativo, y ahí está referido ya el Código de Conservación de Energía. Entonces, desde el punto de vista de la política pública, se ha empezado a hacer un gran ejercicio de armonización normativa. Quizá estos temas suenan un poco complicados porque lo son, pero la armonización es más bien respetar, y hay NOMs, por definición son obligatorias y hay que incluirlas como una línea base de cumplimiento. El desarrollo de esas NOMs, como aquí se ha comentado en las diferentes intervenciones, no es solamente hacer un draft o un anteproyecto. La NOM todavía requiere mayor esfuerzo que una NMX en términos de un análisis de impacto de mejora regulatoria, lo cual es bastante detallado, en donde debe haber se mide el impacto que no cree barreras económicas, se mide un tema de salud pública, de seguridad en los habitantes. Todos esos temas están definidos por la ley y entonces a nivel de un modelo regulatorio empieza a ser consistente esta armonización. Entonces, todas estas normas tienen un alcance nacional y se pueden adaptar, y estas están referidas a unas condiciones físicas de cada lugar y están relacionadas también con un mapa también climatológico que ya comentó Arturo. Y entonces estos modelos que requieren, en otros países se actualizan cada 3 años, pues es que se requiere mínimo 3 años para
ir corriendo atrás de la innovación tecnológica, y en todo este desarrollo sí, no nos damos cuenta, pero todos tenemos que participar y tenemos que, de acuerdo a también las definiciones de cómo se hace una norma, tener un consenso, una opinión de los intereses de cada sector. Y aquí, a nivel muy gráfico, pues está todas las acciones que se refieren tanto para desarrollar las normas, para desarrollar un código, como para la aplicación y el cumplimiento. Y aquí, en primera instancia, esta atribución de la aplicación y cumplimiento de la normatividad son los gobiernos locales a través de su regulación local o los reglamentos de construcción o códigos urbanos o códigos de edificación. Ya en un estudio preliminar que se hizo a nivel nacional, de los 2.000, casi 2.500 municipios, realmente existen más o menos leíbles y consistentes alrededor de 200 reglamentos de construcción. El resto son referencias a la Ciudad de México, a otros estados, y hay una referencia a normas técnicas obsoletas, ¿no? No incluyen capítulos claros sobre la eficiencia energética, por ejemplo, o el trabajo de solo referir una norma. Imagínense que hay más de 2.000 normas. ¿Cómo es posible de que el esfuerzo de actualización del reglamento es una por una ponerle en el párrafo que corresponda? Es mejor referenciar todo un código, ¿no? Por otro lado, ya hemos hablado en general sobre la hoja de ruta, pero lo importante es que también esta experiencia de códigos no es una iniciativa de México, como decía, sino pertenece a todo un interés de desarrollo de códigos a nivel internacional, y a través de la Secretaría de Energía, la CONUE y la Agencia Internacional de Energía se desarrolló la hoja de ruta, en donde, como aquí se menciona, la fuente ha sido el mismo documento formal que se publicó en marzo del 2017, y sí, ya ayuda esta hoja de ruta a hacer en qué escenarios. Ahorita vamos a ver un mapa, un cronograma muy grande. Esta adopción, promoción y desarrollo de códigos no se logra en un corto plazo. Primero es un trabajo permanente, pero en los diferentes plazos hay escenarios que hay que ir venciendo, en donde en el corto plazo sí hay que entender que la regulación debe estar actualizada, entender para qué sirve, identificar las responsabilidades en el desarrollo de cada uno de ellos, y entonces, partiendo del documento de la Agencia Internacional de Energía, se ha hablado de la planeación, cuando se desarrolló el código, la adopción y adaptación, la aplicación y verificación, y la revisión y la actualización. Muy rápidamente, porque ya me pusieron la paletita amarilla. Esto es importante, pero lo más importante también es cómo yo hago que el gobierno local primero lo adopte y lo adapte. Primero es promover el conocimiento técnico del código, sus beneficios, capacitar a las autoridades, porque ellos son los que van a promover ante los que deben cumplir el código y las normas, ante los desarrolladores, constructores, arquitectos, y también el usuario debe de estar involucrado. Aquí también se menciona en esta importante hoja de ruta cuál es realmente el beneficio y para qué se pueden usar, que ya lo comenté. Bueno, esto solo no es para leerlo ahorita, pero en el documento que es público ya existe un cronograma de lo que podríamos hacer si queremos realmente lograr, sin perder el tiempo, una serie de beneficios, que es establecer una regulación armonizada, la participación de los gobiernos locales. Hay iniciativas internacionales y nacionales de cumplimiento de tema de reducción de emisiones, de sacar datos sobre la eficiencia energética, consumos. Si tenemos una línea base normativa donde mida todas las adicionales y los beneficios, y la eficiencia se mide a través de cuál es la línea base en México, dependiendo del lugar, y qué logré adicional a eso. Entonces, hay un tema muy bueno, hay un tema importante en esto, en que sí hay que difundir el conocimiento, primero del beneficio de la normatividad, no saltarla, y los gobiernos son una clave importante para el cumplimiento y aplicación de la misma. Y bueno, seguro Liliana dirá todo lo que es más importante resaltar en gobiernos locales. Muchas gracias.